¿Qué onda, ma? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú, hijo? Pues bien, mira, qué bueno que nos salimos aquí al patio a grabar hoy, porque sí. creo que estaba lloviendo. Salud por nuestro segundo programa. Oh, salud. Yo sé que tardamos, Pero lo hicimos, lo vamos a hacer. pero estamos en pie todavía. Y venimos a dar, como les decimos y les dijimos la vez pasada, nuestras opiniones de lo que pasa, de lo que va pasando en la farándula de la política. Cierto. Oye, vimos dos de las entrevistas de León Krause, León Krause, sí. Diálogos cibernéticos, algo así se llama el programa, haciéndole publicidad, ¿no? Y vimos el programa de Víctor Trujillo y Jorge Ramos. Jorge Ramos lo presentaron ahí en la mañanera, pero el de Víctor Trujillo, ¿no? Ya sé. Sí, ¿cómo viste las entrevistas? ¿Cómo viste a los entrevistados? Porque bueno, el entrevistador ya sabemos que es golpeador. Hasta nos sincronizamos. Está pasando el pan, no sé si se escucha, pero pues ahí si lo escuchan, pues ahí lo compran. ¿Cómo viste a Víctor Trujillo? Pues mira, Broso, alias Broso. Pues yo lo vi como Víctor Trujillo, porque Broso es otra cosa, pero ya como él personalmente Trujillo, lo vi como que está muy molesto por la política que lleva Obrador. Y pues lo estuvo así como que no le gusta, lo llamó dictador y pues a mí, según yo, para mí no es dictador. Y ¿tú cómo lo ves a él? Fíjate, yo creo que ese Víctor Trujillo Broso, bueno, Víctor Trujillo, porque no está en su personaje, es una persona muy inteligente, sí. Sí. Sin embargo, creo que en esa entrevista, precisamente en esa entrevista, se dejó llevar más por su emoción, sus emociones, más visceralmente, en cuanto a que me dio la impresión de que casi llora en la entrevista. Así sí. de que, y es que yo pensé que iba a cambiar el mundo en 2 días, ¿sí? Y es imposible, señores. No, o sea, claro que no. Pónganse truchas, la neta, o sea, ¿cómo le pides a una persona, en este caso al pejidente, que cambie un país así de rápido, ¿no? No, o sea, no tiene se el poder, puede. Tiene el poder el pejidente. Pero no para ¿crees que tantos mentes en México, no creo. Entonces le echarían encima a todos. Sí, yo vi a Broso en este caso hablando desde ese ciudadano enojado porque no sé si le quitaron privilegios. Pues yo creo que sí, porque se tuvo que ir. No puedo asegurar nada, pues se tuvo que salir de hecho se salió de la radio donde trabajaba, creo que también de radio, no sé si trabaja en Radio Centro o Fórmula, pero se salió de ahí, quitaron su programa del Mañanero. Ajá. ¿El Mañanero se llamaba? Del Mañanero. Con Alma María Ruiz, Alma sí. María, no sé cómo se llama, Almaría. Bueno, como sea. Vi a una persona hablando con un enojo de que le despojaron algo. Y yo no creo que le hayan despojado de nada. Bueno, mencionó que el presidente ya no tiene esa sensibilidad para con las personas en los catástrofes o por ejemplo, en la falta de medicamentos para los niños con cáncer. Hay que investigar bien eso porque creo que hay una temática ahí entre empresas y gobierno, una lucha de poder. Entonces yo pienso eso, que Víctor Trujillo habló desde como un ciudadano que no entiende de política, siendo que es Víctor Trujillo. Siendo que es una persona analítico, no analista, sé. Claro, es una persona que lleva años haciendo también, mofa incluso de toda la política, ¿no? Yo lo vi así no como manipulando a la gente para que crea lo que él en esta entrevista, dice, entrevista el manipulador es León Krause. Sí, porque le hizo las preguntas así muy
en la herida de cualquier mexicano que no conoce exactamente las cosas que están pasando, ¿no? Ujú, sí. O sea, como decimos y como dijimos en el programa anterior, este gobierno tiene sus errores, tiene Pero un tiene más reto. Aciertos que Tiene más errores. aciertos que errores. Yo estoy completamente de acuerdo en eso. Sin embargo, estos dos personajes hicieron mancuerna, ¿no crees? Para golpetear en este sentido a López Obrador. Y es lo gracioso, que es golpear a López Obrador. Sí, No es sí. golpear al gobierno. Es golpear a López Obrador. Aguas, porque ahí no está golpeando nada más al personaje. Está golpeando la ideología que trae el personaje, Sí. que es lo que muchas personas defienden de este gobierno. Y no que tanto, no quieren no tanto el gobierno. no quieren ellos que siga él diciendo toda la ideología que trae, pero para que la gente no despierte más. Habló está despierta. Habló precisamente de ese punto de división y de dividir al país en cada mañanera, que los ricos, que los pobres, que la clase media. Yo creo Ya que hasta más la bien, media salió a reducir. ya hasta se ofendieron. Ajá. Por favor. Yo creo que más bien está tratando de abrirle los ojos a la gente Ujú. para entender la posición en la que está cada quien. Así es. Pobres, ricos, ricos. Clase media en México está en extinción, es escasa. Ujú. Es parte de la que mueve al país, pero es más bien, yo creo que clase media baja la que existe en este país. La que más trabaja. Todos podemos luchar y todos tenemos la capacidad para poder salir adelante. Sin embargo, en México hay una política de stop. Hubo un momento en que dijeron, ya, no hay que, sobre todo con la educación. La educación en aquellos tiempos era así, no podías entrar a la escuela si no tenías una buena palanca. ¿Y cuántos entraban de 1,000 que hacían examen? Hacían muchos más el examen, ¿no? Pues, pero entraba sí. El 10%, el 15%. El 5% de los más adinerados. De los adinerados, ni siquiera las personas. A lo mejor entraba uno acá para que no dijera, uno más o menos de la mediana. Ah, sí, porque pues tenía que haber la excepción, ¿no? El que sí entró por de plano, ya sí cumplían ese mérito cualitativo. Ajá, ¿no? por esa razón los muchachos no entraban a la escuela y se dedicaban pues a otra cosa, pues a antisociales, se hicieron pues antisociales. Hubo mucha disidencia de pensamiento en cuanto a toda esa porque si población. no puedes entrar a la escuela, ¿qué haces? Pues te buscas un trabajo cualquiera. Me hago vago. Sí. Me hago niño. Pues en muchos casos pasa eso, desgraciadamente, aunque lo diga de broma, aunque lo digamos así, es en serio. Sí, o sea. Y eso fue un detente, la educación, un detente para que no sigas tú estudiando. Aquí nomás estudian los más, los que tienen dinero. Los que tienen dinero y pues... los que tienen que fregarse para trabajar y estudiar. A eso va el aspecto también de... Lo que dijo hoy, fíjate, hoy dijo eso habló de las escuelas privadas, como en la década de los 90 y 80, me parece, empezaron a dar, con un auge, pues, las escuelas privadas, a las que solo admitían, incluso, se decía, fíjate, a los burros, a los que no entraban a la escuela pública por no pasar el examen. Ándale. Entonces, bueno, hubo mucha tapadera. Volviendo al tema de las entrevistas del León Krause, que como dijimos es un golpeador, ¿cómo manipula, cómo hace que Víctor Trujillo le asienta todo lo que León Krause dice? Ni siquiera son preguntas,
son afirmaciones que León Krause dice a las que... Para que él se las reafirme. Nada más las reafirma. Uh-huh. Bueno, eso es lo que nosotros, sí, o lo que yo pienso sí, desde donde estoy. Ahora, vimos la de Jorge Ramos completa también. Habló de su libro y de su experiencia en la entrevista que le hizo a Maduro, el dictador. Ese sí fue un dictador. Esto es. También desde nuestro punto, ¿eh? Uh-huh. Pero llegó un punto en el que Krause le quiso manipular también para que Jorge Ramos también afirmara o reafirmara lo que estaba diciendo Krause. Sí, pero ahí no le siguió el jueguito Jorge Ramos a Krause, bueno. Krause. Es que quién sabe de dónde sean, ¿verdad? Esos apellidos. La cosa aquí es cómo la diferencia entre tener un criterio propio sin tener línea a tener una línea porque ya eres parte de ese contrasistema, pero ese contrasistema sin ¿cómo se dice? Sin tener sus propias opiniones. Tienen que llevar esa línea que les dicen. ¿Vas a decir esto? Contéstame eso, di esto y punto. Ajá. Y bueno, a Víctor Trujillo en este caso no le tuvieron que dar ni siquiera guión ni nada, porque él ya sabe, él ya sabe su trabajo en este momento. Ni tampoco a Jorge Ramos. Y tampoco a Jorge Ramos sí contestó. Desde un punto, es lo que decía hace rato, Víctor Trujillo contestó desde la emoción, desde sus sentimientos uh-huh. como un personaje que, te digo... Que le quitaron sus privilegios. Ni siquiera como mexicano de a pie. Uh-huh. No. Como mexicano que le quitaron privilegios. Uh-huh. Y Jorge Ramos, ¿no? Jorge Ramos siendo neutral. Lo que estaba diciendo exactamente en la entrevista con Maduro, uh-huh. que hay ocasiones en las que te gana tu moral y tienes que ser inquisidor incluso. Uh-huh. En este caso, Jorge Ramos se comportó, yo creo que desde su moral. Fíjate que y desde su carrera crítica, o sea, de crítico, pues, de analista verdadero, uh-huh. contestó las preguntas que le hizo Krause, o bueno, contestó a las afirmaciones que le hizo Krause con negativas completas. Así es. Deberían de verlos. ¿Cómo viste a Ramos, aparte de no seguirle el juego? Pues fíjate que me gustó mucho sus contestaciones. ¿Antes qué pensabas de él, por ejemplo? Yo antes pensaba, porque sí, en alguna ocasión vi algo negativo de él y ya decía yo, ya. Cuando salió en las mañaneras, ¿no? Cayó de mi gracia, sí, pero no esta vez que lo oí. Y no porque haya hablado a favor de la política mexicana. Ni siquiera habló a favor. No, él habló pues desde, como tú dices, desde su interior, diciendo que la verdad, López Obrador no es un dictador. ¿Cómo le dijo Krause? ¿Es un dictador? ¿O si crees que la democracia? Hay democracia. Ajá. Se ha ganado este 6 de junio pasado, ajá. Se hizo democracia en México, sí, haya perdido los curules que haya perdido, haya ganado las gobernaturas que haya ganado Morena, uh-huh. o perdido el PRI o ganado el PAN, hubo democracia. La democracia ajá. se da cuando el pueblo va a participar. Sí, así es. Y así se está dando en México. Entonces aquí ahorita está ganando México, no está ganando, como dicen, ni el INE, ni el INE. Oye, dándole una victoria al INE. Si el INE está para el INE es el árbitro, ajá. Es como si vas a un partido de Chivas América. Y le dan el trofeo al INE, ¿no? Jugó mejor el árbitro. ¡Ah, caray! Ay, sí. Pero es que eso nos dan a conocer para televisión. Que uno también se le llene la mente de información falsa. Después de la entrevista después de las elecciones más bien, la entrevista que le hizo Loret de Mola a Lorenzo Córdoba,
que hasta le pregunta, ¿no? O sea queriendo introducir al personaje que fue árbitro como contendiente a la presidencia de la República. Oh. Queriéndolo meter a este juego En el que él nomás tenía que decir... Nomás tenía que contar. Uno, ajá. No tenía que hacer nada más que organizar y contar. Ándale, exacto. Claro, el presidente lo menciona mucho porque pues ya sabemos que el INE también ha hecho triquiñuelas, ha hecho, o sea, dice según Loret de Mola en su encuesta de Latinus Reforma, que tiene más credibilidad el INE que el presidente. No, pero pero ¿Tú crees? él es de veras un golpeador. Él sí, porque yo lo he visto y Loret de Mola, ¿no? Sí. Cada que habla siempre es en contra de las reformas de la Constitución. Oye, ¿cómo se quedó Krause cuando le respondía a Jorge Ramos? O rojo de coraje. De coraje, ¿no? Yo creo, no sé. Y en cambio cuando respondía a Víctor Trujillo, rojo de rebozo. No, hasta rebosante de alegría. Quería seguirlo entrevistando. Ay, sí, se me llena la boca de la antidemocracia que hay en México, Sí, de la dictadura que hay en México. Sí. Pero cuando le contestó Jorge Ramos, no hay ninguna dictadura aquí. Ya se quedó así muy serio. Aquí en México. ¿Tú crees que es el presidente legítimo? Claro que es el presidente legítimo. Que dijo, sí, Obrador es el presidente legítimo. Sí, claro, ¿Y como quiso Trump. ¿Y quién más dijo? O sea, ándale, León Krause. Ajá. Sí, como Chávez y como Trump. Ajá. Así O sea, como también no pone esas líneas. Ajá. Que te hacen decir a las personas que no entienden mucho de política, te hace decir, pues también Chávez llegó democráticamente, también Trump llegó democráticamente, pero no dice, también Angela Merkel llegó democráticamente. Ajá. Bueno, no sé, ese es primer ministro o algo así. Primer ministro. Bueno, hay muchos presidentes que llegan democráticamente, pero nomás mencionó a los más golpeadores, a los más golpeados más bien. Pues a los que torcieron un poco la política en su país, ¿no? Sí. Hacia incluso como lo dijeron, ¿no? Trump extrema derecha, Chávez extrema izquierda, o sea, extremistas. Muy extremistas. López Obrador ni es extremista, ni es No. ni es tibio tampoco, ¿eh? No. ¿Qué dijo? También Jorge Ramos, México ni es Venezuela, ni AMLO es Chávez. Ajá, ni Maduro tampoco. Ni Maduro, menos. Sí. Entonces, sí, yo creo que debemos de ser más analíticos. La otra vez, hoy yo creo que ya está como comentario final, o como hablábamos de un poquito de las clases medias. Hoy venía escuchando, recuerden que vivimos cerca de la base aérea, por eso escuchan los aviones. Hoy venía escuchando la radio, la 96.3 aquí en Jalisco, se llama Radio Cultural Jalisco. Y eran las 11:15 de la mañana, no me acuerdo, Tavares o Tovares, no sé quién es el locutor, pero venía hablando de la lotería y de los cachitos y de la rifa y de todo esto que va a rifar el presidente. A mí también se me hace un tanto no fantasioso, un tanto peligroso incluso que por ejemplo en el caso de las casas del Chapo y de Caro Quintero, que la rifen. Ay, sí. Pero bueno, yo creo que en ese sentido lo que va a hacer es dar dinero más bien, ¿no? Sí, oye, pero yo no sabía que tuvieran un palco en el Estadio Azteca, ¿eh? Pues desde 1984, no sé quién, un servidor público tenía este palco. Pero la cosa aquí es que este señor Tavares, fíjate, venía escuchándolo y habla como si el presidente, cuando se tope a una persona de clase media, lo va a injuriar o lo va a menospreciar por ser clase mediero.
pongan atención también a esas palabras y a esas concepciones que hay en México. Aunque haya dicho eso de aspiracionistas, él no dijo exactamente la clase media, sino dijo un sector de la clase media. Ah, exacto. Y hay que poner claro, ¿eh? Y hay que poner atención. El sector clase mediero aspiracionista es Florinda Mesa. ¿Cómo se llama su personaje? ¿Cómo se llama su personaje? La del Chavo del Ocho. Doña Florinda. Doña Florinda. Ese es el clase mediero aspiracionista. Ajá. El déspota. El que no sabe dónde está parado. Uh-huh. La clase media es la trabajadora. Y es la que sí aspira con sus propios medios a llegar a tener una vida mejor. Una vida mejor. Claro, y todos aspiramos a eso. Ajá, todos. Y no es cierto que ya reprobó a la clase media. No. Todos esos que se ofendieron es porque les quedó el saco de Doña Florinda. Y si te quedó el saco de Doña Florinda, pues qué pena, de verdad. Entonces, pues sí, analicen bien todas estas cosas, porque las personas nos dejamos llevar por una palabra que diga una persona mal, ya. Y se tergiversa, aparte la tergiversan. Ya no quieren escuchar más que lo que esa palabra que dijo. Ay, yo soy clase mediero. Pero tú no eres una persona, bueno, no sé si, déspota. Ni que ha vivido de privilegios, ni que ha tenido lo que tiene por otros medios más que por su trabajo. Ese clase mediero al que se refiere Andrés Manuel López Obrador, uh-huh, y desgraciadamente en México hay muchos, es el que tiene el pensamiento, sí es cierto, el que no tranza no avanza. Sí. Yo he tenido pláticas con muchos amigos en las que les digo, ¿qué pedo con esas frases? Con ese pensamiento. Con ese pensamiento que nos distingue culturalmente. Por eso Peña Nieto dijo, la corrupción es cultural mexicana. Porque hasta en las frases las tenemos. Porque ya tiene, pues, ¿cuántos años? Nos las inyectaron a huevo. Y si vas a la escuela y te están metiendo todos los días algo, pues claro que te lo aprendes. Y otra frase famosa de la que también se hace, bueno, ni de política ni de religión. Ah, caray. Pues entonces, ¿cómo resolvemos los problemas entre tú y yo? Uh-huh, exacto. O sea, ¿cómo sé qué piensas sobre lo que pasa en el país si no platicamos de lo que es, de nuestro pensamiento? Uh-huh. Así era. El debate, como dijeron, o como es, uh-huh, es el intercambio de ideas para llegar a una convergencia. Y si no se llega a una convergencia, se llega a un punto en el que dices, bueno, tu pensamiento lo tienes, pero no me voy a pelear contigo. Respeto tu pensamiento. Uh-huh. Esto no es para que se ofendan, ni para nada, como dijo mi mamá al principio de esta serie de programas. Es para causar un poquito de conciencia, es para crear un poquito de conciencia. Y como decimos, no está dividiendo al país, está abriéndole los ojos a las personas del lugar donde se está parado. Uh-huh. Bueno, eso es lo que yo pienso. Sí, así, yo también, sí, eso es. ¿Cómo la ves, Ma? Pues yo creo que le seguimos para la próxima, ¿no? En otro tema, y pues procuremos también ser más dinámicos en ese aspecto, ¿no? Ajá. Y pues salud. Yo quiero brindar porque sigamos este proyecto y lo vamos a seguir. Gústele a quien le guste y no le guste a quien no le guste. Denos like y pues ahí estamos en contacto. Nos vemos. Así es.